Hola amigos de Saludando, como siempre tenemos un tema de interés para toda nuestra población y es que realmente lo que se refiere a las enfermedades de vías respiratorias, con todo este arsenal y todo lo que va pasando en el mundo, vale la pena de que nosotros hoy dediquemos un tiempo importante de este programa a hablar sobre lo que es las enfermedades de vías respiratorias agudas. Y es que las vías respiratorias se van dividiendo en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Esto es una clasificación que tiene su importancia porque dependiendo de si es alta o si es baja, va diciendo de todo ese árbol traqueobronquial, que César tiene una imagen ahí que podemos mostrar para que nuestros amables amigos televidentes tengan la idea de lo que son el árbol traqueobronquial. Mire, el árbol traqueobronquial que comienza desde la fosa nasales, en la nariz, en la narina, ahí pasa entonces a lo que es la faringe. Y de la faringe entonces luego se va a lo que es la laringe. A esa laringe que ustedes ven ahí, de la laringe entonces pasa a lo que es la tráquea. La tráquea es ese conducto cartilaginoso que podemos ver ahí, que tiene la parte rojiza y la parte verde lumínica que presenta dicha imagen. Entonces, hasta aquí prácticamente constituye lo que viene siendo la vía respiratoria alta. De ahí hacia abajo, entonces, viene lo que se llama, esa tráquea se va bifurcando, que ustedes pueden ver ahí, en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Y entonces va dando ramificaciones que se conocen con el nombre de bronquiolo, y cada bronquiolo va a un lóbulo de esos segmentos pulmonares que se va dividiendo. Tradicionalmente lo que la mayoría de las personas conocen es que hay dos pulmones, pero no saben que dentro de esos dos pulmones se van comportando como pequeñas islas o islotes cada uno, de donde va esos bronquiolos para hacer un conjunto de ambos pulmones. Y ambos pulmones tienen características diferentes. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Esto es por mencionar algunos rasgos y características anatómicas que a la larga también tienen una importancia desde el punto de vista fisiológico, o sea, del funcionamiento de dicho órgano. Pues dicho así, estamos en lo que ya es el árbol traqueobronquial completa, prácticamente dicho. César puede retirar dicha imagen. Y entonces, en esa parte anatómica que acabamos de presentar, su esquema es donde se presentan esas afecciones, vamos a llamarle así, afecciones, porque no podemos solamente referir y no nos vamos a referir a lo que son nada más las infecciones que ocurren en las vías respiratorias. Tenemos que hablar que en las vías respiratorias ocurren afecciones como es el asma bronquial. El asma bronquial que de una manera u otra algún familiar ha sido afectado por una enfermedad de esa característica y que se caracteriza por hacer crisis frecuentemente cada cierto tiempo y que no va a ser solamente de tipo infeccioso. Hay asma que desde luego tienen un componente infeccioso y transcurrido el tiempo, como es un proceso crónico del individuo, pues entonces una cosa va trayendo a la otra y algo que tiene que ver con algo que no es eminentemente infeccioso, pues transcurrido el tiempo por el mismo comportamiento de la enfermedad, pues comitan, o sea, se juntan ambas cosas y entonces un asma puede tener características del agente etiológico como puede ser el polvo, el polen, o hay personas que el asma se la desencadena hasta realizar ejercicios y condiciones en las que se encuentren de estrés, por ejemplo, por decirle algo. Entonces, ya transcurrido el tiempo y que su mecanismo es porque ocurre una
pseudoobstrucción de esos bronquios que pusimos ahí, de esas imágenes, en la que el aire entra con una facilidad, pero tiene algo de tipo restrictivo, de que ese aire para salir entonces encuentra un obstáculo y por eso ustedes ven que la persona siente como que le falta el aire. Es como que usted tiene, por ejemplo, fíjense ahí en el asma, mire la característica de un bronquiolo normal y allá en el otro lado hace la comparación de lo que es un bronquiolo inflamado. O sea, lo que nosotros llamamos el orificio de ese bronquiolo normal, que ustedes ven con esa característica radiada, y del otro lado, que es el ente comparativo de cómo es una persona que no tiene asma, donde está el bronquiolo normal, y cómo el bronquiolo inflamado de una gente que tenga asma se comporta así. Fíjense que la luz, que nosotros llamamos luz a ese orificio está más pequeño. Entonces, cuando el aire pasa, fíjense que encuentra un obstáculo. No es lo mismo usted pasar un fluido, en este caso, que es el aire, es un fluido a través de una manguera pequeña que de una manguera grande. Bueno, eso crea una condición de que aumenta la presión de ese aire y ustedes se imaginan, mejor dicho, pues muchos de los que están viendo no lo saben, que el aire tiene una velocidad del paso y una presión en el paso que si no es así, entonces el comportamiento fisiológico o el funcionamiento de este es diferente. Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo es que ocurre esta afección. Ocurre en su mayoría de los casos por un agente etiológico que no necesariamente tiene que ver con lo que es un agente infeccioso. Ahora, conforme va dañándose ese bronquiolo, pues entonces se va comportando con características infecciosas y entonces se juntan las dos cosas. Hay que dar tratamiento para ambos casos. Otra de las entidades que aparecen es lo que se conoce con la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y ahí está la bronquitis. Entonces César, por ejemplo, está buscando una imagen ahí de lo que es la bronquitis para que también ustedes tengan una relación como hicimos con el caso de lo que es el asma bronquial. La bronquitis crónica. Y la otra entidad que se presenta de lo que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica es el enfisema. Entonces, ambas entidades, el caso de la bronquitis crónica, regularmente obedece a pacientes fumadores. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, bueno, el paciente fumador, la mayoría de las personas, ahí está la imagen de lo que es los casos de bronquitis crónica. Fíjense, ahí está un bronquio normal también, la característica normal, y fíjense cómo el bronquio también inflamado se comporta con una característica similar a lo que es el asma bronquial. Entonces, por eso se parecen mucho la bronquitis crónica y el asma bronquial. Y en el caso de la bronquitis crónica, tenemos que tener claro que el agente etiológico es algo que está afectando, algo que está irritando y que con el tiempo, vuelvo y digo, mire cómo ese árbol bronquial se va estrechando y dificulta entonces el paso de ese aire y con esa irritación va cambiando todo lo que es la anatomía de ese árbol traqueobronquial y sustancias que se producen en ese árbol traqueobronquial como es de la mucina y es capaz de que cualquier agente que llegue a atraparlo, destruirlo, para defender al organismo, porque el organismo tiene esa característica. El organismo humano, hecho por Papá Dios, para lo que creemos en cuestiones de tipo religioso, ¿verdad? Fue una máquina perfecta, o sea, ha sido algo perfecto, en el que está preparado para muchas de las cosas que normalmente han ocurrido en la humanidad. Está pasando precisamente que el paso del hombre y el adelanto
de la tecnología y quizás ustedes cuando me oyen hablar piensan que yo estoy refiriéndome a algo que quiero como volver atrás de la humanidad. Y ojo con esto, si por mí se trata como persona conservadora, analista de lo que es el medio ambiente, de lo que es la salud, yo preferiría en realidad el ambiente que presentaba la prehistoria al ambiente que presenta la civilización. Y ya esto sale un poco del tema, estamos hablando, pero elementos comparativos de esta índole, porque ustedes me dirán probablemente no tenemos datos porque no hay esa documentación de qué cantidad de pacientes habían con asma bronquial y con bronquitis crónica en la prehistoria a la cantidad que existen hoy. Pero claro está, la población ha aumentado y hoy hay más casos que antes. ¿Qué ha habido de avance? Bueno, que el avance de la ciencia ha traído como consecuencia que ya hoy se sabe qué realmente es lo que provoca este tipo de enfermedades. Pero lo importante no es saber las cosas, lo importante es que usted las sepa y que también lo utilice para bien. Entonces estamos en una era del conocimiento, en una era de la tecnología, en el llamado millennium, como le dicen algunos, y sin embargo, todos sabemos que el tabaquismo, los efectos dañinos que puede provocar, la juca, los efectos dañinos de la juca, sin embargo, es peor saberlo, o dice hasta en lo que las personas ortodoxas, religiosas, dicen que aquel que conoce cómo sanar el pecado y por qué puede ser castigado y lo hace, es más penalizado. O sea, si usted conoce las cosas y entonces usted aún así las viola, si usted sabe todos los efectos dañinos que hay, ya todo el mundo sabe los problemas que trae la desobediencia y lo que pasó con Sodoma y Gomorra, producto de una desobediencia. Y es algo que está pasando hoy, por ejemplo. Hoy no hay que decirle a nadie que esta imagen que ustedes ven ahí, un individuo en un lugar alegre, porque se vende una imagen de esa naturaleza. Una persona alegre, el que lo ve ahí piensa que está en salud, él está destruyendo su salud. Es lo que realmente está haciendo con esto. ¿Por qué? Porque fíjense nada más la expiración y la inspiración, el halal, y todo eso produce a su paso una irritación a nivel del árbol traqueobronquial que a la larga, dependiendo del tiempo, miren ahí un ejemplo de cómo es lo de menos, por ejemplo, porque ya eso es por efecto estético. Los dientes color amarillo por el efecto de la nicotina. Estos son los llamados cigarrillos. Este es el cigarrillo electrónico. Llamado cigarrillo, qué sé yo si es electrónico, qué es de esos cigarrillos que le ponen ahí. ¿Cómo que le llaman? El cigarrillo electrónico, eso mismo. Entonces ya ahí William me ayudó. Ustedes ven cómo es. Porque conocen todo eso, esos muchachos, lo que es William, César. Ellos no lo hacen, pero son de la gente que realmente son del milenio, son gente de la que saben de esto. Miren ahí toda esa sustancia. William, ¿y cómo se llama esa entonces? Ah, pero ven, para que están los bafes, los cigarrillos y la juca. Me acaba de decir William. Mírenlo ahí. Todo eso. Entonces, todo eso, miren, hay un médico ahí enseñando ahí. Pero ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Ya para el siglo XXI, todo el mundo, no hay que estar dándole. Nosotros estamos hablando aquí, en este programa, precisamente, de estos daños que va causando todo
todo esto que estamos viendo ahí, poniendo ahí. Pero la mayoría de la gente fácilmente me dice más a mí sobre eso, porque saben lo que es. Miren ahí, por ejemplo, un party. El party están haciendo de todo, pero menos hablando ni nada de eso. Ese party es, por ejemplo, para un intercambio de lo que es un cigarrillo electrónico, el cigarrillo, y entonces piense en la parte contralateral de esta imagen tan interesante que ellos acaban de poner ahí, César y William, en el que la otra parte, producto de lo que está haciendo en la fiesta, entonces ya mira dónde cayeron, donde el médico está en una unidad de cuidado intensivo, producto de ese momentito ahí, de esa alegría, de esa persona no saber manejar, ese momento, esos momentos que va presentando la vida, que te lo va presentando como normal, algo anormal como normal. Bien, entonces, ya la puede quitar. Entonces, como estamos hablando, todo eso cae en lo que son las enfermedades de vías respiratorias y que va desencadenando, en este caso, de todo eso que vimos, del cigarrillo electrónico, el bafle, todo eso va desencadenando una irritación a nivel de lo que es el árbol traqueobronquial, donde esa célula va perdiendo su función normal y además, como va perdiendo su función normal, va cambiando de forma. Si regularmente una célula tiene una forma de tipo redondeada y aparece un núcleo central, entonces la célula comienza a ponerse de forma irregular, no una característica ya redondeada. Y por ende, si la célula, su función es la de producir alguna sustancia para defender esos agentes irritantes, llega el momento en que se adapta. Y esos mecanismos de adaptación celular se van perdiendo. ¿Y qué pasa cuando ya el mecanismo de adaptación celular se va perdiendo? Que viene lo que se llama cáncer. Y de ahí, eso que vivimos con frecuencia, lo del cáncer de pulmón, que César también tienen alguna imagen ahí de los casos de cáncer de pulmón para que ustedes vean que pueden ser cuestiones de tipo estadística para que nosotros tengamos una idea, ustedes tengan una idea de dónde anda este jueguito que nosotros vamos teniendo a diario la humanidad con lo que es el tabaquismo, con lo que es todo este tipo de cosas que la industria también está contribuyendo en ese sentido. Entonces, el cáncer de pulmón, su factor importante etiológico como tal, es un agente irritante. Y dentro de los agentes irritantes que tenemos está el principal, que es el fumar. ¿Por qué? Porque el fumar va a ser algo directo, pero que también ya del fumar hay una parte importante que hay que destacar, que a veces creemos que nada más es la persona que fuma la que puede ser más afectada. Según algunos estudios, las personas que están alrededor de los fumadores se convierten en fumadores activos, pasivos de una manera u otra, pero que reciben hasta cierto punto el irritante con mayor fortaleza, y por eso ustedes ven algunas personas que dicen, bueno, pero que yo nunca he fumado. Usted ha vivido al lado de uno que fuma, o al lado de usted, que ahí es que va lo que se llama la medicina colectiva. Y es algo de la que también en un momento nosotros vamos a referirnos de lo que es la participación colectiva y la influencia que tiene cada individuo para el control, erradicación y que el comportamiento de morbi-mortalidad del país sea diferente. Pero volviendo al caso de lo que es la participación de una manera del que está alrededor de uno, que es un irrespeto, porque si usted no fuma, usted no debe fumarse un cigarrillo al lado mío. Si usted va a un lugar, a una vivienda donde usted fue invitado, hay personas que llegan con el alcohol y no le preguntan a la persona
que viven en ese hogar si es factible o si es posible en la ingesta de alcohol, porque quizá exista en mí que yo no quiero que mis hijos vean un ambiente donde se tome alcohol. Entonces, si yo no quiero que mis hijos vean ese ambiente por la razón que sea, usted no debería planteármelo a mi casa. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que se llama salud colectiva, que es el comportamiento humano, que de luego va a depender de la idiosincrasia, de la cultura de cada nación. En nuestro país, por ejemplo, el exhibicionismo es más importante que hacer las cosas. Me explico. Hay personas que mejor no se toman un trago de alcohol si eso no se pasean por el barrio, por el lugar, en alguna plaza pública. Mejor no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tenemos un régimen de consecuencia en ese sentido, de que no hay un control de que usted pueda andar con bebidas alcohólicas en su vehículo o que usted pueda tomársela públicamente. Eso no debe de ser. O sea, encontramos individuos que un lunes en la mañana no nos sorprendemos de que puede estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Y todo esto como agentes irritantes e influyentes son los que van cambiando precisamente el aumento de lo que son las afecciones de vías respiratorias. Y bueno, en cuanto a la bronquitis crónica y el enfisema, y ya lo del cáncer pulmonar, pasamos ahora a lo que son las infecciones como tal, que va desde el árbol traqueobronquial, que como hemos dicho, desde las fosas nasales hasta llegar a lo que es los pulmones como tal. Ahí en lo que respecta a la nariz, bueno, pues es la puerta de entrada de estas vías respiratorias y por ende la puerta de entrada para los agentes nosocomiales que pueden causar estas afecciones de las que estamos hablando. Puede presentarse entonces desde una sinusitis y algo que le va a sorprender, porque por eso es que es importante saber de la anatomía. Yo insisto, porque realmente se da la biología, se da algunos elementos tópicos ahí de la anatomía, que siempre estamos hablando de algunas cosas que yo entiendo que el currículum educativo, el plan decenal que existe y todo ese tipo de cosas, debe sufrir unas transformaciones en cuanto a muchas materias básicas. ¿Y por qué decimos? Bueno, es que realmente el individuo debe saber algo de medicina. La persona, para llegar a lo que ya sería un nivel secundario, un nivel universitario, un nivel superior, como se le llama, debe prepararse para lo que es la parte fundamental de la vida. Como debe prepararse porque es la parte fundamental de la vida, es esencial también que en ese nivel de ese plan decenal se incluyan el currículum, variarlo con alguna materia para rellenarlo, porque ustedes ven que hay muchas que ya a la fecha uno se pregunta, pero ¿y qué todavía siguen dando tal cosa? Van quitando una y van poniendo otra, pero es vital que se prepare el individuo para la vida, porque ya hoy día casi hay un nivel muy alto de personas que llegan a terminar el bachillerato, por lo menos que llegan a lo que era un octavo curso antes. Pero bien, debe conocerse de anatomía para entender esto. Y le dije que se iban a aprender porque una infección de oído
hay una comunicación a través de la llamada trompa de Eustaquio con lo que es la nasofaringe. Entonces, la trompa de Eustaquio, no de Falopio, Falopio es para la del útero, trompa de Eustaquio, una trompa que comunica el oído externo con la nasofaringe. Entonces, puede ocurrir una infección de oído, producto de eso también. Entonces, y viceversa, desde una infección que entra a través de los oídos, puede pasar a la nasofaringe y provocar una enfermedad de vía respiratoria alta. Entonces, y como van junto ahí con la nasofaringe, pues ahí encontramos infecciones frecuentes como es la faringitis y la laringitis, que es donde entonces va a continuar va a continuar con la tráquea. Y ahí infección de la tráquea, una traquitis, una bronquitis y finalmente la infección de tipo pulmonar. Todo esto a través de estos conductos en donde uno inhala y exhala el intercambio del aire. Pon la imagen, César. Entre ese intercambio pasa esa cantidad de aire. Mírenlo ahí. Y está entonces, si la pone la otra, la de arriba, que es donde se ve la nariz, la otra que está, otra imagen donde se muestra la nariz, ustedes van a ver todo el paso. Ese paso de ese aire, mírenlo ahí, ustedes ven, ahí la imagen está cortada de la nariz, pero imagínense que todo el tubo sube, todo ese tubo, esa tráquea, y por ahí pasa ese aire. Si ese aire está contaminado, ¿qué ustedes creen que va a pasar realmente? Mírenlo ahí. Si el aire está contaminado estamos hablando todo aquello que altere la composición normal del aire. El aire tiene una composición normal, así como una tabla de multiplicar 4 por 4 te da 16. Así mismo tiene el aire tiene oxígeno, hidrógeno, o sea, tiene todos esos gases. Y esos gases deben tener una proporcionalidad en cuanto a lo que se refiere a agentes nosológicos. Los agentes nosológicos, o sea, ¿cuál es un agente que puede ser nosológico? En cantidades que sobrepasen el polvo. Pero también si ese aire viene contaminado por que en el ambiente hay algo putrefacto, un animal, algo en descomposición, un cadáver, todo esto, los gérmenes tienen la característica de que el peso de ellos y su tamaño es en nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, todo esto son de las cosas que, para que ustedes vean lo que ya es el mundo microscópico, el mundo de las partículas. Cuando nos referimos al mundo microscópico, no solamente nos estamos refiriendo a lo que es el mundo de las partículas y de los genes. Nosotros vamos a ir a una pausa y en breve estamos con más aquí en Saludando. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil Virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Henchi Suero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo.
El error de no hablar. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción, de gas natural o aceite, esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente. 917-217-2958, 484-951-9752 para que recibas una copia totalmente gratis. Dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece Casita Caliente. Ordene su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net. Casita Caliente, el manual perfecto. Entérese de todo lo que acontece en el mundo accesando a zonaeste.com.do. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Zona Este RD. Zonaeste.com.do. La vuelta al mundo en un clic. Sí, de nuevo aquí saludando. Antes de ir a la pausa, nosotros estábamos hablando acerca de los efectos que causa la alteración de lo que es el aire, contaminación. Y es que realmente la contaminación que va teniendo el aire está repercutiendo a nivel global sobre lo que es el comportamiento de estas enfermedades que son de la vía respiratoria alta. ¿Y qué pasa? Bueno, si seguimos la historia de la humanidad, hemos visto con frecuencia que cada cierto tiempo, por lo menos la penúltima epidemia que ocurrió de la llamada fiebre, de la llamada gripe española, mal llamada o llamada gripe española, porque no fue en España solamente. El primer caso, desde luego, España era para comienzo de lo que era 1900, 1800, ha sido fue potencia, fue uno de los países de Europa, tuvo una gran influencia en cuanto al intercambio comercial, y eso generó que se diagnosticaran y que se tuvieran en cuenta enfermedades como esa de la llamada gripe española. Bueno, entonces lo cierto es que la humanidad cada cierto tiempo entonces va pagando el precio de ese comportamiento. Y es que la alteración y el comportamiento humano que se está teniendo está haciendo que estas enfermedades vayan cambiando. Con ello está pasando que dentro de esas enfermedades de vías respiratorias está la gripe. Y la gripe es una entidad o una enfermedad que se caracteriza por causarla un agente viral. ¿Y por qué decimos esto? Porque las infecciones son causadas desde el punto de vista de microorganismos, son causadas por un virus, una bacteria, un hongo, entre otras, para no mencionar todo lo que comprende la parte de microbiología, ese capítulo completo, pero es así realmente. Entonces, ¿por qué hacer la salvedad de la gripe? Usted tiene que saber bien si es gripe que se tiene, porque para la gripe no se usa antivírico. Y esto está trayendo, por ejemplo, en países como el nuestro, en el que una persona, si quiere comprar un antibiótico, va hasta, vemos colmados que venden antibióticos. Está un colmado. Quiero un antibiótico. Y no especifica, los antibióticos no se indican así, los antibióticos se indican de acuerdo al agente causal. ¿Me explico? Si yo tengo una amigdalitis causada por un estreptococo,
Bueno, el agente causal es el estreptococo. Y para el estreptococo se utilizan algunos antibióticos que por respeto no puedo decir aquí cuál. Entonces, es el que yo tengo que indicar. Y a eso yo le hago gran, si es gran positivo o es gran negativo, para que todavía me diga con más razón esta clasificación que hizo Gran, un científico, que pudo los microorganismos agruparlo entre los gran positivos y gran negativos. Son más difíciles de tratar un gran negativo. Entonces yo como médico tengo que saber si ese agente causal es gran positivo o gran negativo, para así tener una idea de cuál es el antibiótico que puedo utilizar. Porque esto está causando grandes problemas. Grandes problemas. Se está creando una resistencia a los antibióticos. Le ven que hay gente que se cansan de ir al médico, pero que doctor, que lo que usted me indicó no me está haciendo nada. Es que ya hoy el antibiótico que decía el libro de hace 10 años ya no es el antibiótico que se usa para tratar esa enfermedad, por lo que yo le estoy diciendo. Estamos alterando. Entonces la gripe no se trata con antibióticos. La gripe se da soporte, si causa fiebre, si causa malestar general, vitaminas, abundantes líquidos y todo eso es lo que se utiliza para la gripe. Y para todo lo que se corresponde con las enfermedades que tienen que ver con virus. Y es el caso de la enfermedad por coronavirus. El virus del COVID-19, que muchos de ustedes ya están cansados de oírlo. Y volvemos a lo mismo. Si la enfermedad por coronavirus causada por COVID-19, un virus, el tratamiento no es con antibiótico. En su inicio, como no se sabía realmente cuál era el esquema de tratamiento, enfermedad que apareció, mutante, que lo parecido al MERS, todo eso, o derivada del MERS, todo, pero en realidad no se sabía. Como no se sabía, pues se comenzaron a dar patas a ciegas, palos a ciegas, como dice. Y se usó alguna gente bien, porque estábamos desesperados, y recibimos dicho tratamiento de esa manera, pues, pero ya hoy no, ya hoy la historia es diferente. Porque ha habido una vacunación y ha habido lo que hemos llamado una autovacunación también. Y dentro de ese grupo también ya lo que respecta a algunas neumonías que son causadas por agentes bacterianos, pues entonces ya esta o cualquiera de las que yo haya mencionado del árbol traqueobronquial, pero que tenga una característica microbiológica bacteriana, o sea, que sea causado por una bacteria. Por eso es que el médico manda a hacer cultivo, manda a ver, porque lo primero es identificar de qué germen se trata. Y bueno, nosotros los médicos tenemos, como dice, nuestros conocimientos para sospechar de qué agente se puede tratar por características o el cuadro prodrómico o las manifestaciones clínicas. Y por último, bueno, ya lo que es la determinación de dicho germen. Entonces todo esto es lo que va a decidir realmente el tratamiento de estas afecciones. Así podemos hablar de lo que es una combinación de infección de una bronconeumonía, que es que afecta ya sea el bronquio y también los pulmones, o los bronquios, mejor dicho, y tienen los pulmones. Pero la parte más importante de esto que hay que tener en cuenta, de las afecciones de vías respiratorias, es que esta entra a través de las fosas nasales, o sea, a través de la nariz, en todo ese ducto, en todo ese trayecto,
si, como hemos hablado, hay una alteración de la composición del aire, ya sea por agentes microbianos o ya sea porque ese aire no esté en condiciones normales, como ya detallamos, no tenga la concentración que debe tener por parte por millón o la concentración adecuada, porque todo esto, a final de cuentas, es una ruptura de lo que es el sistema inmunológico con lo que el individuo recibe. Constantemente nosotros estamos recibiendo todos estos agentes nosológicos. Todos nos estamos exponiendo de una manera u otra al polen, nos estamos exponiendo al polvo, nos estamos exponiendo al humo, al cigarrillo, al smog. A todo esto nosotros nos estamos poniendo en realidad, pero ¿dónde está la diferencia? Realmente cuando se altera esa parte en el medio ambiente, cuando se altera en el hábitat en el alrededor, ya sea por lo que hablamos, que existe, por ejemplo, algo putrefacto, un animal muerto, algo en descomposición, pues entonces eso, por lo que son los gases, va a llegar a través de las fosas nasales. Y de ahí entonces, dependiendo de la composición, de la cantidad, entonces que encuentra su alojamiento y por ende la manifestación de dicha enfermedad. Entonces, todos los agentes que estamos mencionando, lo que hay es que tener el control de eso. ¿Qué pasa con muchos de estos agentes? Que esa alteración no es controlada. Por ejemplo, no hay un control a nivel de lo que es el medio ambiente, de lo que es la cantidad de smog, ni la cantidad de esas industrias a nivel del medio ambiente. Pero tampoco se está teniendo en cuenta lo que es la contaminación del suelo, del subsuelo, que son las formas que se va rompiendo el mecanismo ecológico. Entonces, la otra forma es que las personas que se encuentran afectadas, existe lo que llaman unas gotitas, llamadas científicamente gotitas de fluye. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos hablando, hay algunas gotitas de saliva que se van expulsando. Y alrededor, todo eso lo vimos nosotros en los casos cuando está el COVID. Cuando el COVID comenzó en su inicio, aparecieron muchísimos videos que presentaban lo que era el radio de acción realmente. El radio de acción de una persona, por ejemplo, que se encuentre en un área comprende que alrededor de esos 3 o 4 metros alrededor están influenciadas por las llamadas gotitas de fluye y por una gran cantidad de gérmenes que vienen, por ejemplo, de nosotros al hablar, al estornudar, al respirar. Todas esas expelen hacia el exterior esas llamadas gotitas de fluye que tenemos que tener en cuenta. Por eso, durante la pandemia del COVID se habló mucho de mantente a 1 metro. Y 1 metro es poco, en realidad, porque todo esto va a depender inclusive hasta del tono de voz del individuo. Un individuo que hable muy fuerte, que la velocidad de estas gotitas de fluye, o que esté respirando forzoso, donde entonces aumenta esa presión de aire, el radio de acción. Esto es algo que es eminentemente de física, señores. Una cuestión de ligar los principios que uno ha obtenido realmente, los estudios del bachillerato, de la primaria y todo esto, de comenzar a relacionar y comenzar a tener y convertirse en un ente analizador. No, ni siquiera estoy hablando de pensante, sino en un ente analizador. Que nosotros todos que está a nuestro alrededor como entes pensantes o entes analizadores, debemos tener todo esto en cuenta de cómo es que va haciendo este ejercicio mental y va produciendo las afecciones
que pueden traer al traste, que pueden traernos como consecuencia realmente la alteración de lo que es nuestra salud. Porque no es que solamente todo lo que pase, en realidad tenemos que dejárselo a los expertos en dicha área. O sea, si la humanidad se va a comportar así, de que todo lo que se realice lo va a tener que o decir, o que explicar, o que someter a lo que dice un médico, o sea, o a lo que dice un profesional, usted tiene que convertirse en un ente analizador para que todo esto tenga otro desarrollo, otro comportamiento en el quehacer a diario y por ende de lo que estamos hablando, porque todo esto es en repercusión y en beneficio de la población en sentido general. Son mensajes, son informaciones que nosotros desde aquí, de TV Virtual, que es el único canal educativo de la República Dominicana, un canal eminentemente con principios básicos en base a eso. Su productor, su telar, Santiago Cuesta Curi, por ejemplo, es la filosofía de orientar, de llevar todas estas informaciones para que haya otro, o sea, la población se encuentre eminentemente orientado. Y así, o sea, esas son prácticamente las vías de propagación. Esto cuando llega de esta manera, a través de ese torrente respiratorio, de ese aparato respiratorio, encuentra una anidación o encuentra, y en su periodo de incubación, porque otro dato es, las gripes, la neumonía no ocurren de hoy para mañana. Eso tiene un periodo de incubación que en muchos de los casos andan alrededor de 2 semanas. O sea, con esto me refiero, los casos se refieren a agentes de microorganismos. Microorganismo para que se desarrolle necesita un tiempo de 1 a 2 semanas. En ese intervalo de que se haya pues ya en contacto, pues entonces es que se comienza a desarrollar dicha enfermedad. En otras ocasiones ya, como hemos mencionado, que los casos que producen irritación, como el humo, como el tabaquismo, pues necesitan de un tiempo de que éste esté actuando para que entonces encuentre a través de esa irritación una alteración en dicha anatomía y entonces la enfermedad se desarrolle. Bueno, amables amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a que estén con nosotros en otra entrega de su programa Saludando. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico diasjohnny3030@gmail.com o a través de nuestro WhatsApp, el 809-497-4688. Ustedes, amables amigos televidentes, gracias por su atención.